Ahora con ustedes, el programa que impactará tu vida. Por la misericordia del Señor, necesitamos de Dios. Con el pastor Jorge Rojas. Quienes habla el pastor licenciado Jorge Rojas, en el cual le damos gracias al Señor por estar allí en sintonía con nosotros. Esperamos que usted pueda ser edificado, fortalecido, pueda también tener la motivación espiritual para seguir el camino de nuestro Señor Jesucristo. Y lo hacemos es a través de la palabra de Dios, reconociendo lo que dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Mateo capítulo 4, versículo 4. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros como cristianos, como cristianas, necesitamos cada día alimentar nuestro ser espiritual, y lo hacemos a través de la palabra de Dios, incluyendo lógicamente la oración, porque de esa manera nosotros nos fortalecemos, podemos ser mejores cristianos, mejores personas. No sé cuál será su situación, pero de esa forma también Dios nos fortalece. Sin embargo, hoy quiero hablar de un tema muy importante, un tema que seguro puede ser que usted haya escuchado demasiado del tema. Sin embargo, es un tema que todos nosotros necesitamos comprender, y no solamente comprender, sino también vivirlo, porque es un tema que determinará tu eternidad. ¿Escuchó bien? Determinará tu eternidad. ¿Hacia dónde vas a estar? ¿Eternamente en el cielo o eternamente en el infierno? Sin embargo, quiero comenzar con un texto bíblico, un texto que nos va a decir lo que vamos en este momento a comentar. Es en Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Escuchó bien? Juan capítulo 3, versículo 16. Muchas personas sabemos, porque yo también me incluyo, ¿no? Pues sabemos este texto de memoria, pero quiero leerlo, comprobando de lo que dice la palabra de Dios. En Juan capítulo 3, versículo 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Escuchó bien? Voy a leer nuevamente el pasaje para que usted lo pueda entender. Porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Luego en el versículo 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, porque el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Pero recordando lo que leímos hace ratito en Juan capítulo 3, versículo 16, y luego leyendo el versículo 17 en adelante, el 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por él. Mire el deseo de Dios. Dios no tiene la intención, o en este caso, de condenar al mundo, sino que envió a su Hijo para que sea salvo. El tema de hoy es el siguiente: la salvación en Cristo. La salvación en Cristo es el tema que vamos a hablar, basado a este pasaje en el Evangelio según San Juan, o San Juan capítulo 3, versículo 16. Es un tema muy interesante, un tema que seguro usted debe saber, y quiero que usted en este momento reflexione las siguientes preguntas. En primer lugar, ¿usted es salvo o tiene la salvación de su alma? Segunda pregunta, ¿estás seguro de tu salvación? Si en este momento llegaras a morir, que Dios no lo quiera, lógicamente no es nuestro deseo, pero es una realidad que nosotros vivimos cada día, pero llegaras a morir hoy o mañana, etcétera, ¿estás seguro que vas al reino de los cielos? No nos vamos a caer a mentiras. Esto es un tema muy importante, esto es un tema serio, esto es un tema que todos nosotros tenemos que reflexionar y meditar, ya que
determina nuestra eternidad. Al principio le dije, ¿una eternidad en el cielo o una eternidad en el infierno? Usted decide, amigo y amiga. Es la razón por la cual todos nosotros tenemos que acatar, tenemos que comenzar a meditar. Y es por esa razón que quiero compartir este tema contigo, para que tú puedas aprender y a la vez ser beneficiado del conocimiento de la palabra de Dios. Nosotros creemos que la salvación es un regalo de Dios a través de la fe en Jesucristo, teniendo como resultado la regeneración o conversión, la justificación y la santificación. Consideramos que hay dos motivos humanos o seculares para que una persona pueda perder este privilegio. Nosotros creemos que la salvación es un regalo, es un don de Dios, porque la palabra salvación viene del griego soteria, es decir, viene de la palabra griega soteria, que significa ser librado, ser rescatado. Es decir, que Dios nos libera de esa condenación eterna, nos rescata de esa condenación. Ese es el objetivo de la salvación. Dios nos va a salvar para llevarnos, ¿qué?, al reino de los cielos. ¿Por qué la salvación? ¿Es importante tener la salvación? Claro que sí, amigo y amiga, es muy importante. Y voy a mencionar algunas razones muy sencillas por el cual todos nosotros tenemos que reflexionar para entender la importancia de la salvación. En primer lugar, porque todo ser humano es pecador. Por condición es pecador. ¿Escuchó bien? Primera razón por la cual es importante tener la salvación. Porque todo ser humano es pecador y está destituido del reino de los cielos. Sabe que en Romanos capítulo 3, versículo 23, dice algo muy importante. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sabe que también en Romanos capítulo 6, versículo 23, si usted tiene allí una Biblia, bien le invito para que podamos interactuar y así juntos podamos estudiar la palabra del Señor. Dice en Romanos capítulo 6, versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Escuche bien, dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí dice que el resultado del pecado es muerte, muerte, separación. Eso es lo que significa muerte, separación, completamente. Pero la dádiva aquí quiere decir regalo. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir que la razón por la cual necesitamos la salvación es porque somos pecadores. Tenemos que reconocer y admitir de corazón que somos pecadores. En una oportunidad Jesucristo, estando enseñando, estando predicando las buenas noticias, el Evangelio, se le presentaron unos líderes religiosos. Y en ese momento esos líderes religiosos le colocaron a los pies de Jesús una mujer que encontraron en acto de adulterio. Según el Antiguo Testamento, una persona que cometiera adulterio tenían por la ley que apedrearla o matarla lapidadamente, en este caso con piedras, y la presentaron a los pies de Jesús. Imagínense ese cuadro. Allí Jesús enseñando y de repente se presentan los líderes religiosos y le dice: Jesús, porque como era predicador de la palabra, tú que eres celoso de la ley, ¿qué puedes decir sobre este caso? Que encontraron una mujer en acto de adulterio. Y Jesús, con sabiduría y discerniendo las intenciones del corazón de esas personas que era para tentarlo, para que cometiera un error y así poder tener motivos para calumniarlo, que lamentablemente existen personas así, siempre buscan una excusa para señalar el error, siempre buscan una excusa para comentar mal de esa persona o hablar mal de esa persona, siempre buscan una razón o una supuesta justificación para destruir a las personas con sus palabras. Esta era la intención de estos líderes religiosos acerca de Jesucristo. Y Jesús, discerniendo esas actitudes, viendo cómo estaban siendo también injustos. ¿Por qué?
porque no encontraban, solamente habían traído a la mujer, porque lógicamente la mujer no iba a cometer adulterio sola, tenía que hacerlo con un hombre, lógicamente. Y el hombre, ¿dónde estaba? El que también cometió adulterio. Entonces ya ahí había una injusticia. Sin embargo, Jesús con sabiduría dice estas palabras: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Yo me imagino la conciencia de todas esas personas alrededor de esa mujer que tenían una piedra en su mano. Yo me imagino ahí con esa piedra en su mano, toda esa gente que a veces uno comete ese error también. Tenemos una piedra, no una piedra literal, pero sí tenemos una piedra de malas palabras y lanzamos contra aquella persona que comete un error. Y yo me imagino esa gente, pero tienen conciencia, tienen corazón, sentimientos y reflexionan sobre las palabras de Jesús. Porque todos eran pecadores, todo ser humano es pecador por condición, es pecador. Y esto lo obtuvimos fue en el momento que Adán y Eva desobedecieron y cometieron ese pecado de desobediencia ante los ojos de Dios. De ahí el ser humano es condicionalmente pecador, y es por esa razón que usted y yo tenemos que reconocer que somos pecadores, y al ser pecadores estamos destituidos del reino de los cielos, como dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros, por tener esa condición, estamos destituidos. Tú y yo, por ser pecadores, estamos destituidos del reino de los cielos. Esa es la primera razón que usted tiene que reconocer para tener el privilegio de la salvación: ser rescatado por nuestro Señor Jesucristo y ser heredero del reino de los cielos. La salvación es herencia celestial, es un privilegio que Dios nos da a nosotros gratuitamente, no hay que pagar nada, es gratuito, que nosotros lo obtenemos es por fe, para que usted y yo tengamos el acceso ante la presencia de Dios, ante el reino de los cielos. Le hago otra pregunta, amigo y amiga: ¿usted desea ser parte del reino de los cielos? ¿Quieres ser tú parte del reino de Dios? ¿Deseas tú entrar al reino de los cielos, ir al cielo? Creo que es el anhelo de muchas personas. Otros no quieren. Bien, tienen sus motivos personales y se les respeta. Pero qué bonito es tener en nuestro corazón este anhelo importante. Pero para esto tenemos que reconocer que somos pecadores. ¿O a poco tú no eres pecador? Usted no es pecador, o sí es pecador. ¿Qué actitud usted está tomando? A veces muchas personas se endurecen, dicen: no, yo no he hecho mal a nadie, yo tampoco no soy como esas personas, como tal fulano, como perencejo, o aquellos que se dan duro por el pecho y se hacen mostrar una piedad cuando son peores pecadores que nosotros. ¿Para qué arrepentirme? Bien, esas son razones que tienen sentido, no les puedo tampoco refutar al respecto, pero tienen sentido. Pero tampoco no es excusa para que tú no admitas de que necesitas del perdón de Dios. Porque si somos pecadores, necesitamos el perdón de Dios. Y Dios nos ama incondicionalmente. Al principio leí en Juan capítulo 3, versículo 16 lo siguiente: porque de tal manera Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó a la humanidad incondicionalmente. Él nos ama a todos por igual. La oportunidad de la salvación es para todo ser humano. No es para un grupo de personas, no es para una clase social, es para todo ser humano. Dios te está llamando a que tú puedas ser parte del reino de los cielos, a que tú tengas la salvación de tu alma. Pero debes reconocer que eres pecador. Usted tiene que reconocer, yo tengo que reconocer que somos pecadores. Esto es algo muy importante que hacer. Segunda razón que tenemos que nosotros entender para ser salvos y por qué es importante la salvación. Primero, porque el único quien da la salvación es Jesucristo. Aquí muchas personas parece que les choca la frase. El único quien puede darte la salvación se llama Jesucristo. Él es el único, amigo y amiga. Por eso es importante tener la salvación en Cristo, porque el único quien da la salvación se llama nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo dice en Hechos capítulo 4 versículo 12. Y escuche bien lo que dice Hechos capítulo 4 versículo 12. Y en ningún otro hay salvación,
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dice que en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que tú y yo podamos ser salvos. Y este nombre se llama Jesucristo, porque mira lo que dice el versículo 11. Igual el versículo 11 y 12 para que entendamos la idea. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y luego dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, ¿cuál es el nombre por el cual nosotros somos salvos? Se llama Jesucristo. Por esa razón es el único quien pueda darte la salvación. Él es el único, amigo y amiga, es el único quien puede darte la salvación de tu alma, quien puede darte acceso ante la presencia de Dios. Qué maravilloso y qué bueno, porque Jesucristo no te está poniendo reglas, ni te está poniendo aquí un contrato inmensísimo, imposible de cumplir, no. El contrato es muy sencillo. Él cumplió un pacto en la cruz de Calvario, nos dio el Nuevo Testamento, un nuevo acuerdo, y ese acuerdo es que por fe tú y yo tenemos la salvación. ¿Estás dispuesto tú a seguir a Jesucristo? ¿En este momento quieres ser tu parte del reino de los cielos? ¿Deseas de verdad abrirle tu corazón a nuestro Señor Jesucristo y decirle, Jesús, mora en mi corazón, quiero que habites en mi vida, quiero ser un verdadero seguidor de tu palabra? Entonces, entendamos claramente esto, amigo y amiga. En primer lugar, vamos a entender de que somos pecadores. En segundo lugar, de que nosotros tenemos la salvación de nuestra alma, es a través de ¿quién? De Jesucristo. ¿Escuchó bien? A través de Jesucristo. Otra razón por la cual es importante la salvación es porque tendremos una eternidad grandiosa, hermosa. ¿O a poco en el cielo vamos a sufrir? No, en el cielo no se sufre. Es una eternidad inmensísima y hermosa. Es lógico, eternidad es eternidad. No hay límites. Pero es una eternidad de amor, una eternidad de paz, una eternidad de gozo, una eternidad de perfección. No es como la eternidad que muchas personas sin darse cuenta van hacia esa eternidad porque prefieren los placeres de este mundo, prefieren los deseos del diablo, prefieren glorificar al hombre, a un ídolo, a una religión, que al mismo a nuestro Dios, que merece toda la gloria y la honra y el imperio por todos los siglos. Amigo y amiga, usted decide. Esta opción está delante de ti. ¿Desea seguir a Cristo de todo corazón o rechazarlo? Pero no hay un camino intermedio. No existe un camino intermedio. Jesús lo habló muy claramente de que existen dos caminos. Él lo dijo. Él dijo que hay dos caminos por delante del hombre. Un camino estrecho y un camino angosto. Usted decide si sigue el camino de Cristo o sencillamente quiere perderse. Seguir el camino angosto es un camino estrecho, un camino que puede costar. Aquí Jesús también nos invita a que podamos colocar y entrar en la puerta estrecha. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Esto lo dice Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14, ¿ok? Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Así que, amigo y amiga, pocos son las personas que hallan el camino de Cristo. Pocos son las personas que deciden seguir a Cristo, pero usted no está allí por casualidad. Usted está allí porque Dios lo permitió, y Dios quiere que tú seas salvo. Dios quiere que tú tengas salvación y vida eterna. Así que no te muevas de allí. Dios te está invitando a que le abras tu corazón,
le des este momento a nuestro Señor y le digas: Señor Jesús, abro mi corazón ante ti, te reconozco como mi Señor y Salvador, te pido perdón. Entonces vamos a abrirle nuestro corazón, vamos a ser parte. Entonces, ¿sí es importante tener la salvación? Claro que sí. Hay varias razones. Primero, porque somos ¿qué? Pecadores. Usted y yo necesitamos del perdón de Dios cada día. O en este caso, la persona que ahorita no está en Cristo Jesús necesita del perdón de Dios. Segundo, ¿qué más? A ver si usted se recuerda. ¿No se acuerda? ¿Qué es lo que cree usted que necesitamos nosotros? El único quien puede darte la salvación se llama ¿quién? Jesucristo. Es el único, amigo y amiga, quien puede darte la salvación. Y tercero, porque la eternidad es majestuosa, maravillosa, es hermosa cuando estamos en el cielo. En el cielo no sufrimos, todo es perfecto. Entonces, por esa razón es importante. Y puedo anexar un cuarto, porque hay una consecuencia eterna para el ser humano, y se llama el infierno. Jesucristo lo dijo acá en la puerta estrecha: muchos son los que van hacia la perdición. Muchos deciden no seguir a Cristo, no obedecer su palabra, quieren seguir los placeres de este mundo, etc. Por un momento de placer, derrochan y desprecian lo maravilloso que nos da el Señor en una eternidad en el cielo. Pero bien, todos somos responsables de nuestras decisiones. Usted es responsable de su decisión. Por eso le doy gracias por estar allí. Sin embargo, tampoco no es obligatorio seguir a Cristo. Usted decide. ¿Acepta a Jesucristo? No lo acepta. Pero Dios nos está llamando a que podamos cada día abrirle nuestro corazón a Jesús. Así que, amigos y amigas, reflexionemos al respecto. Sí existe un infierno. Sí existe. En Apocalipsis 21:8 lo dice claramente. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Sé que esto es una palabra fuerte, seguro a usted no le gustará. Claro, ¿a quién no le gustan las malas noticias, por decirlo así? A nadie, ni tampoco las exhortaciones fuertes, pero es palabra de Dios, amigo y amiga. Eso lo dice la palabra. Tanto para usted, para mí es la palabra. No crea usted que es solamente para ti, no, es también para mí. Todos nosotros que obedecemos la palabra es para nosotros. Entonces, tengamos en cuenta de que Dios nos está advirtiendo de que sí existe un infierno. Y dice acá en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Existe una condenación eterna, amigo y amiga. Hay una muerte segunda, una separación eterna del reino de los cielos. Así que usted decide, amigo y amiga. Entonces, entendamos claramente la importancia de la salvación, de que sí es importante. ¿Por qué? Por varias razones que ya hemos explicado. Ahora vamos a ver un video musical para que usted allí se relaje un poquito. Y luego, después del video musical, vamos a seguir estudiando la salvación de nuestra alma. Y vamos a ver dos puntos. El primer punto, cómo tener la salvación de mi alma. Y segundo punto, ¿qué resultado tengo al ser salvo? ¿Escuchó bien? Primer punto, ¿cómo puedo ser salvo? ¿O qué tengo que hacer para ser salvo? Y segundo punto, ¿qué resultado tengo al ser salvo? Al estar en Cristo, al aceptar a nuestro Señor Jesucristo como suficiente y salvador. Necesitamos de Dios. Con el pastor Jorge Rojas. La primera es, ¿cómo puedo tener la salvación? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo realmente? Y segundo, ¿qué resultado tengo al ser salvo? Al momento de aceptar a Cristo. ¿Qué obtenemos? ¿Qué tengo yo al ser salvo? En primer lugar, para nosotros ser salvo, yo debo entender claramente de que es algo personal y es gratuito. Eso es lo que tengo yo que entender, estos dos aspectos, que es personal, ¿ok? Ejemplo, porque tu papá y tu mamá son cristianos evangélicos, son cristianos y siguen a Cristo,
Y usted, porque es hijo, usted también es salvo, porque su mamá y su papá creen y ellos son devotos y son fieles servidores del Señor y sí siguen la palabra del Señor. Pero como usted de repente no está obedeciendo a la palabra del Señor, usted dice, no, pues yo también soy salvo, porque mi papá y mi mamá son salvos también. No, eso no va a ocurrir. Usted es responsable de sus actos y usted va a dar cuenta a Dios, igual que yo, de nuestros actos. Entonces, la salvación es personal, es individual, amigo y amiga. No es algo que usted, porque su mamá y su papá, o porque su hermano, su esposo es salvo, su esposa es salva, y usted también va a ser salvo. No, lo único que es que usted sí va a tener la oportunidad, y la tiene, de poder ser salvo. Es mejor, pero en este caso no. ¿Ok? Entonces es un aspecto que hay que entenderlo. Y segundo, es gratuito, porque no te están cobrando nada. Dios no te está cobrando nada para ser salvo. Cuidado por ahí si te están cobrando algo, o te están pidiendo plata, o te están pidiendo cosas para que usted pueda tener, entre comillas, muchas bendiciones y ser salvo y tener la salvación. Cuidado, la salvación es gratis. Hay personas que tratan de vender la salvación y la quieren vender, y hay otra gente que la quiere comprar, creen que es un artículo por ahí público y listo, ya la tengo y hasta luego, y siguen haciendo sus cosas. Tampoco no es así, amigo y amiga. Hay que entender estas dos cosas muy importantes, ¿ok? Primero, de que la salvación, hablamos en primer lugar, en segundo lugar, de que la salvación es gratuita, ¿ok? Y segundo, y en primer punto, que es personal. Entonces, vamos a entender este aspecto para poder entrar y responder claramente a la siguiente pregunta, a la pregunta que le dejamos al aire, y que usted seguro estará dispuesto y está allí atento. Pastor, pero por favor responda a la pregunta, que quiero saber qué tengo que hacer para ser salvo. En primer lugar, para nosotros ser salvo hay que oír y creer. El primer paso que usted tiene que hacer es oír y creer. Mire lo que dice en Marcos capítulo 1, versículo 15. En Marcos capítulo 1, verso 15 dice lo siguiente. Dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Dice acá, el tiempo se ha acercado y el reino de Dios se ha acercado. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Aquí Dios nos está exhortando de que tenemos que creer en el evangelio. Dios nos llama a creer. Tenemos que creer. Hay que creer, pero para eso tenemos que realmente disponer nuestro corazón. Pero también en Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 10, versículo 17, capítulo 10, verso 17, nos dice claramente algo muy importante. ¿Ok? En Romanos capítulo 10, versículo 17, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero escuche bien acá, por eso es que es importante que oigamos para creer. Entonces, aunque de verdad teníamos que iniciar con este primer pasaje para entender la idea. Pero ¿qué quiere decir con esto? Mire lo que dice Romanos capítulo 10. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo le doy testimonio de que tiene celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que cree. Porque la justicia que es por la ley de Moisés se escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él cree no sea avergonzado. No
porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos que los invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocará aquel en el cual no han creído? Mire, escuche bien, aquí viene la parte reflexiva. ¿Por cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quienes predique? ¿Y cómo predicarán que si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la fe viene cuando escuchamos. Cuando usted en este momento está escuchando, es la palabra de Dios que te da impacto a tu corazón, a tu espíritu, y te lleva ¿a qué? A creer, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y aquí en el griego, cuando dice palabra, hay dos términos. Está el término logos, aunque también logos se entiende por estudio, traducido del griego al español, pero también significa palabra o verbo, y está la palabra rema, que es palabra hablada. Estos son los dos términos. Y aquí, en este término acá, cuando dice por el oír la palabra de Dios, ahí se está diciendo es rema, cuando Dios te habla, cuando el Espíritu Santo te está hablando a través de la santa palabra escrita, que es nuestro logo. Entonces, entendamos claramente que el primer paso es oír y creer. ¿Pero en creer en qué? En el Evangelio, en las buenas noticias. Tenemos nosotros que hacerlo. El segundo paso es arrepentirnos. Una persona no se arrepienta si no cree primero. Tiene que oír, escuchar de que está siendo pecador, de que necesita arrepentirse y que necesita creer en el Evangelio. Y en ese momento acepta y cree. Pero ya en el momento de creer, ¿qué ocurre? Un arrepentimiento. Comienza a existir un arrepentimiento de corazón. Ese es el segundo paso. Y así lo dice Mateo 4:17. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios está allí cerca delante de ti, amigo y amiga. Está allí para que tú seas parte del reino de los cielos. Pero ¿qué debes hacer? Arrepentirte. Hay dos tipos de arrepentimiento. Está el arrepentimiento de atrición y el arrepentimiento de contrición. Hay dos tipos de pecado. Está el pecado de comisión y el pecado de omisión. Todo pecado ante los ojos de Dios es pecado. Aunque hay pecados veniales, como muchas personas pueden pensarlo, como pecados que no producen muerte, y hay pecado de muerte, pero es pecado que te lleva a la muerte espiritual. Sin embargo, todo pecado ante los ojos de Dios es pecado y te puede llevar a distanciarte de la presencia de Dios. Pero el arrepentimiento tiene que ser un arrepentimiento de contrición, no de atrición. El arrepentimiento de atrición es espurio, superficial, lo que nosotros llamamos remordimiento. Es remordimiento, nada más la persona está ahí redarguida, siente dolor, sí sabe que ha cometido un error, etcétera, pero no quiere alejarse del pecado, no quiere renunciar al pecado. Pero el arrepentimiento de contrición se humilla, reconoce de corazón y sabe que necesita del perdón de Dios. Porque cuando una persona se arrepiente, se acerca ante Todopoderoso, ante nuestro Dios, inmediatamente al ver el corazón humillado delante de Dios, delante de Él, delante de la presencia de Dios, Dios en su benevolencia y en su gran misericordia lo perdona y lo limpia de todo pecado a través de la sangre de Jesucristo, en el cual fue derramada en la cruz de Calvario. Por eso dice la Biblia en 1 de Juan capítulo 1, verso 7 en adelante. 1 de Juan lo enseña claramente y lo dice claramente. Dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, amigo y amiga, confiesa tu pecado ante Dios. No lo confiesa ante un hombre. Jesucristo no espera eso de nosotros, que yo te perdone. No, Él quiere
Hay un perdón personal cuando una persona es ofendida, cuando uno ofende a alguien, bien, uno entiende ese cuadro. Pero en cuanto al perdón de Dios, en cuanto al perdón absoluto de tus pecados, ¿quién puede? Porque el que es ofendido, yo quiero hacer una pregunta. Cuando uno peca, uno desobedece la palabra de Dios. A ver si usted me está entendiendo en este momento. Cuando uno peca y desobedece la palabra de Dios, ¿quién es ofendido? A ver, ¿el hombre o Dios? Es Dios, lógicamente, porque es a Dios que ofendemos, porque lo estamos desobedeciendo, porque le estamos haciendo todas las cosas en contra de Él. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nos arrepentimos porque estamos desobedeciendo su voluntad, estamos desacatando y rebelándonos contra Él. Pero ¿qué pasa cuando nos humillamos, reconocemos, nos acercamos ante Él, le pedimos perdón y el Señor nos perdona? Porque Dios no rechaza un espíritu contrito y humillado. Él reconoce el corazón del ser humano cuando se humilla. Él sabe que todo ser humano peca, Él sabe que todo ser humano es obediente, Él sabe que todo ser humano es imperfecto. Pero en el momento que nos humillamos delante de Él y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Porque mire lo que dice 1 de Juan, capítulo 2, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por todos, por los de todo el mundo. Entonces, la oportunidad está allí. Nos arrepentimos. Amigo y amiga, te invito, arrepiéntate de corazón. Renuncia a ese mundo de pecado, renuncia a esa condición que tú estás, a esa separación que estás delante de Dios, y acércate ante Dios, acércate ante Él, ven, acércate ante Dios. Te invito a que te acerques ante Dios, amigo y amiga, y puedas tú ser parte del reino de Dios. Y en tercer lugar, debemos tener fe en Jesucristo. Debes tener fe en Jesucristo. Esa es la fe que nosotros tenemos que colocar. Hay tres tipos de fe: la fe natural, todo ser humano tiene fe. Segundo, la fe salvadora es una fe estática. Esa fe es la que nosotros estamos en este momento hablando. Es la fe que tú tienes que colocar en Jesucristo. En el momento que tú le abres tu corazón a Cristo, en ese momento tú lo aceptas, lo reconoces, inmediatamente eres salvo. Dios te inscribe en el libro de la vida, te sella con el Espíritu Santo, eres regenerado, convertido a Dios, el Espíritu Santo habita en tu vida, inmediatamente eres parte del reino de los cielos. Ya no actúas bajo el gobierno del mundo ni de Satanás, sino bajo el gobierno de Dios. Entonces eres parte del reino de los cielos, eres heredero del reino de Dios. Entonces tienes beneficios. Eso es lo que obtenemos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Por esa razón te invito en este momento a que coloques tu fe en nuestro Señor Jesucristo. Sabe que en Romanos capítulo 10, versículo 8 en adelante dice algo importante. Romanos capítulo 10, versículo 8 en adelante dice: mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu salvación. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Amigo y amiga, crea en Jesucristo. En Juan capítulo 1, versículo 10 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Te invito a que creas en Jesucristo, pon tu fe en Jesús. Y bien, hablando de los tres tipos de fe, hablamos de la fe natural, que todo ser humano tiene, la fe salvadora y la fe sobrenatural. Pero te hago esta invitación: ábrele tu corazón a Cristo. Dile: Jesús, mora en mi corazón, te necesito. Cuando tú le abres tu corazón a Cristo, cuando tú realmente reconoces a Jesucristo, tú llegas a tener varios beneficios. En primer lugar, eres parte del reino de los cielos, es decir, heredero del reino de Dios, porque eres regenerado. Ya tienes una nueva naturaleza espiritual. Esa naturaleza pecaminosa se crucifica, inmediatamente se regenera tu naturaleza espiritual, inmediatamente eres parte del reino de los cielos, eres parte de la iglesia de Cristo, eres unido a Cristo Jesús, eres uno en Cristo Jesús.
Segundo beneficio que obtienes, el resultado que tú tienes por ser salvo, es que eres justificado. Ante los ojos de Dios eres perdonado. No sé qué hayas cometido en el pasado. Posiblemente tengas que presentar derechos legales, etcétera, pero todos tus pecados son perdonados ante los ojos de Dios. Dios te perdona porque te justifica. Y tercero, eres santificado. Dios hace esto. De aquí te traslada al reino de Dios. Entonces eres parte del reino del cielo, eres santo, tú eres santo. Sin embargo, hay una santificación que se habla, una santificación diaria, una santificación activa. Es la acción que tú tienes cada día en obediencia a la palabra de Dios. Pero está la santificación como posicional o como posición. Es una santificación posicional donde tú eres santo por estado. Ya tú eres santo ante los ojos de Dios en el momento que aceptaste a Jesucristo. Ya eres parte del reino de los cielos. Aunque la palabra santo para muchas personas es como mucha palabra, es una palabra que nos da a entender como perfección. Sin embargo, santificación significa ser separado. Somos separados para ser parte del reino de los cielos. Entonces, amigo y amiga, bien, eso es lo que quería compartir en este momento, de que tú aprendas a cómo ser salvo. Entonces ya sabes qué hacer. Ábrele tu corazón a Jesucristo. Dile al Señor Jesús estas palabras. Padre Celestial, reconozco que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por mis pecados. Inscriba mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a ser un buen cristiano y que cada día pueda obedecerte. Estas son las palabras que tú puedes decirle a Jesús. No sé cómo se las dirás tú al Señor Jesucristo, pero dísela ahí. Cierra tus ojos. En este momento puedes tú cerrar tus ojos y decirle al Señor, Señor Jesús, aquí está mi corazón. Te recibo como mi único suficiente Salvador. No sé qué palabra tú le podrás decir a Dios, pero dísela y verás que Dios te va a bendecir, te va a ayudar, te va a guiar. Y en el día de hoy tú serás bendecido de parte de Dios. Y gracias por este momento que tú has prestado atención, por este momento en el cual de seguro espero que sea de provecho, de edificación, haya sido de enseñanza, de aprendizaje para la palabra de Dios, por la palabra de Dios, y a la vez tú puedas tener una cobertura de Dios espiritual. Y en este momento quiero bendecirte de una manera especial, que ángeles de Dios estén sobre tu vida, estén allí alrededor tuyo, cuidándote en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Declaro, Señor, sanidad sobre todas estas personas que necesitan salud. Dios mío, sana a los padres en el nombre de Jesucristo. Que Dios te sane en este momento, que Dios te dé fortaleza y que en este momento Dios te abra puerta en tu trabajo. Si necesitas trabajo, que Dios te abra puerta. Si necesitas dirección, que Dios te dirija en ese problema que tienes. Dios te lo resuelva lo más pronto posible y que en todas tus cosas que tú hagas te vaya bien en el nombre de Jesucristo. Dios te ilumine y que el Espíritu Santo esté siempre allí guiándote a tu favor para la gloria de Jesús, y que la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo esté sobre tu vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por tu sintonía. Quien te habló, el pastor licenciado Jorge Rojas. Hasta luego. Si desea alguna información u oración, puede comunicarse al teléfono 0416-729-7228. 0416-729-7228. Necesitamos de Dios, con el pastor Jorge Rojas.